Can Yaman y Demet Özdemir, juntos en Milán. Y la razón oculta que nadie vio venir. Esto sí que es un salseo de los buenos. O sea, ¿os imagináis? Los dos, el bombón turco y la diva, en la misma ciudad. Y no es por casualidad, Esto tiene miga, y yo creo que hay algo mucho más gordo detrás de lo que nos quieren hacer creer. A ver, para ser honestos, cuando vi las primeras fotos pensé, bueno, a lo mejor coinciden por trabajo, ya sabéis, eventos de moda, cosas de esas que hacen los famosos. Pero, ¿juntos? ¿Con esa complicidad que se les veía? ¡Ay, madre! Yo no sé vosotros, pero yo por ahí ya empecé a sospechar. Porque estos dos son historia, amigos. Tienen un pasado que todavía nos trae de cabeza a muchos. ¿Os acordáis de Erkencikus? Madre mía, qué química tenían. Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasó. Que se distanciaron, que cada uno por su lado. Pero ahora, zas. Milán. Y no solo eso, sino que se les ve de maravilla. Las cámaras los captaron saliendo de un hotel, hablando, hasta riéndose. Y no era una pose para la prensa. Se notaba naturalidad, esa chispa que solo ellos dos parecen tener. Entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿por qué Milán? ¿Y por qué ahora? Muchos dirán que es por la Semana de la Moda, que Milán siempre está lleno de estrellas. Y sí, es probable. Pero, ¿y si hay algo más personal detrás de todo esto? Yo he estado investigando un poquito, o sea, me he pasado horas mirando redes, leyendo comentarios, y hay un rumor que está cogiendo mucha fuerza. Y ojo que este rumor es lo que nadie vio venir. Se habla de que Can Yaman está preparando un proyecto importantísimo en Italia, algo que podría catapultarlo aún más a nivel internacional. Y sí, Italia es su segundo hogar ahora mismo. ¿Pero qué tiene que ver Demet con esto? Aquí es donde se pone interesante la cosa. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, pero con fundamento, es que Demet podría estar evaluando una colaboración. No solo una aparición, sino algo serio. Un proyecto conjunto que una dos mercados, el turco y el italiano, de una forma brutal. Imaginaos a Demet, que ya es una estrella, trabajando codo con Can en un proyecto que no sea una serie turca, sino algo más grande con proyección europea. Sería un bombazo. Y pensadlo bien. ¿Quién mejor que Can Yaman para aconsejarla, para guiarla en ese mundo italiano que él ya domina? Han sido compañeros, han compartido muchísimas cosas, y aunque hayan tomado caminos separados, la conexión profesional, o incluso personal, sigue ahí. Si Demet está pensando en dar ese salto, ¿quién mejor que él para darle el empujón, para presentarla a la gente correcta? Es como si se hubieran reencontrado para un propósito más grande que solo verse las caras. Ojo, que no digo que haya vuelto el romance. No. Digo que hay una posible alianza estratégica. Una jugada maestra entre dos titanes que, bien llevada, podría ser el futuro de ambos. Y si además de eso hay un poquito de esa magia que siempre tuvieron juntos, pues mejor que mejor. Pero la clave aquí es el proyecto. La oportunidad que se les presenta. Y esta reunión en Milán, tan discreta pero a la vez tan visible, ¿no os parece que es una forma de tantear el terreno? De ver si la química sigue intacta, tanto en lo personal como en lo profesional. De hablar de negocios, de sueños, de futuro. Es como si se hubieran dicho, oye, que se nos presenta una oportunidad increíble, ¿la aprovechamos juntos? Lo que me fascina de esta historia es que va más allá de lo que esperamos. No es el típico reencuentro de expareja. Aquí hay algo que huele a negocio, a ambición, a querer comerse el mundo juntos, pero de una forma inteligente. Y yo, personalmente, estoy deseando ver qué sale de todo esto. Creo que va a ser un antes y un después para ambos. Y si además nos regalan alguna escena juntos, pues miel sobre hojuelas. Pero ahora, decídmelo a mí, con toda vuestra sinceridad. ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing, o hay algo más profundo en ese encuentro milanés?